Bienvenido nuevamente a lo que todo cristiano debe saber. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz y continuaremos hablando acerca de las maldiciones generacionales. Vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema muy profundo. Como dije en el primer capítulo, es una doctrina muy profunda y necesita mucho tiempo para cortarla, para discernir bien, ver la verdadera identidad de esta doctrina, de dónde salió, por qué salió y sus verdades y sus mentiras. Eh, Vamos con paciencia. Dice el profeta Oseas, le dijo a la nación de Israel: mi pueblo perece. Bueno, Dios diciéndole a través del profeta Oseas, diciéndole a la nación de Israel: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, Dios nos está demandando que tengamos conocimiento. Si usted busca la palabra conocimiento en el Nuevo Testamento, usted lo va a encontrar muchas veces. Y es importante tener el conocimiento exacto. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer es conocimiento al verdadero, único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bien, el apóstol Pablo dice: derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento. Entonces se han levantado muchos conocimientos, por revelaciones, por visiones y de muchas maneras, de hombres que dicen que Dios les ha hablado y le ha mostrado algo. Pero eso algo que Dios le ha hablado y le ha mostrado no está registrado en la Escritura. Hay un libro que aún no ha terminado, pero que habla, el profeta y su mensaje, y él enseñó que si un profeta o en la actualidad hoy viene y te dice: Dios me reveló este nuevo método, o me reveló esto y lo otro, y eso no tiene base en la escritura, este profeta está mintiendo, porque no hay nada nuevo que se nos enseñe. O sea, si no está en la escritura, recuerden que los apóstoles fundaron o pusieron las bases del evangelio. Bueno, fue Cristo, pero se la dio a ellos, igual al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que el evangelio le fue dado a él por medio de Jesucristo en una revelación. Entonces, si hoy en día viene algo nuevo, quiere decir que los primeros apóstoles, los primeros cristianos, no tuvieron eso. O sea, no comieron del mismo pan, del mismo alimento. Y recordemos que somos un mismo cuerpo, y no puede ser posible que 2000 años después una doctrina nueva aparezca. Recordemos que esta doctrina de las maldiciones generacionales es una doctrina que tiene base en 4 textos que son del Antiguo Pacto. Antes del Antiguo Pacto usted no escucha hablar acerca de maldiciones generacionales. La base la agarran de nada más estos 4 textos. Por ende, si alguien viene hoy y te dice: Dios me reveló esto, y eso no tiene base en la escritura, sepa que eso no es de Dios, porque todos comemos de un mismo alimento, y no puede ser posible que Dios haya privado hace 2000 años a los primeros apóstoles y hoy en día parezca revelando algo nuevo. Recordemos que que Moisés, cuando dio la ley, después que él dio la ley, los 613 mandamientos, según Maimónides, quien contó los mandamientos, ningún otro profeta agregó otro mandamiento, ni David, ni Samuel, nadie. Fueron los 613 mandamientos de la ley. Luego se dice la ley y los profetas, pero los profetas no agregaron absolutamente nada de ningún nuevo mandamiento en la escritura. No hay ningún mandamiento nuevo en la escritura, en lo que conocemos o llamamos Antiguo Pacto. Por ende, entonces estos 4 textos son de la ley y fueron dados exclusivamente a la nación de Israel. Y cuando leímos al inicio, en el capítulo 1, dice: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y le dice Dios a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando llegamos al texto número 5, que son de estos 4 textos, en Éxodo 20 dicen que yo soy Jehová. Quiero dejar claro otra vez, porque dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Vuelvo a repetir: quien visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, si hubiese una maldición generacional, se llama Dios, el Jehová de los ejércitos, el Jehová que sacó a la nación de Israel de Egipto. Él, no dice el texto que un demonio, ni que Satanás, ni que nadie.
Los 4 textos aquí lo dicen claramente, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. Es Dios. Entonces, miramos luego que tanto Deuteronomio 28 y Levítico 26, Dios es claro y enfatiza claramente que habla sobre las bendiciones y las maldiciones, que si el pueblo, la nación de Israel guardaba sus mandamientos, estas bendiciones te vendrán, pero si no, estas maldiciones vendrán. Y por ejemplo en Deuteronomio 28, 21, para leer uno nada más, Jehová te herirá con tisis. El 27 dice, Jehová te herirá con úlcera. El 61, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de la ley, Jehová te enviará sobre ti hasta que sea destruido. Entonces, no hay todas estas plagas que salen de Deuteronomio, o maldiciones que salen de Deuteronomio 28 y Levítico 26, es Dios quien las manda y es Dios quien las ejecuta. Que por alguna razón, como en el caso de Saúl, o que Dios ejecutó su juicio utilizando un espíritu inmundo, es una cosa. Pero lo importante es recordar que esa maldición o ese espíritu inmundo que fue enviado a Saúl no salió por su propia voluntad por causa del pecado de Saúl, sino que Dios le dio permiso a ese espíritu inmundo para que atormentara a Saúl. Ese espíritu inmundo, si Dios no le ha dado permiso, aunque Saúl estuviese en pecado, él no puede hacer nada, no tiene autoridad. Por eso el texto lo leímos en el capítulo 2 de esta sección, que decía que fue un espíritu enviado inmundo de parte de Dios para que atormentara a Saúl. Entonces, tanto Levítico 26, Deuteronomio 28 y Éxodo, y los 4 textos que hemos mencionado, Éxodo 20, Deuteronomio 5, Éxodo 34 y número 14, nos muestran que quien manda, o sea, Dios es el que visita y Dios es el que manda la maldición y Él es el que la ejecuta. En algunos casos debemos entender que Él usa un demonio, en otros casos Él usa un ángel, en otros casos usa un gobernante, en otros casos usa otros medios, pero es Dios. O sea, los ejemplos son claros, es Dios, es Dios, es Dios. O sea, yo recuerdo y menciono esto y enfatizo esto porque a mí se me enseñaba y me leían estos textos: Jehová te herirá con úlcera de Egipto, Jehová te herirá con te herirá Jehová con maligna pústula, te traerá pobreza, esto. Y el texto dice Jehová, pero a mí me decían, ve, ahí está el poder de las maldiciones generacionales, el poder de las maldiciones. O sea, y ahí donde los demonios toman derecho, hay que cancelar, hay que reprender, esto, lo otro, no. No, pero si nosotros miramos claramente, el texto dice que Jehová, y si yo ando en rebeldía en contra de Dios, ¿cómo voy a, y Dios me manda una enfermedad a mí, ¿cómo yo voy a poder reprender aquello que Dios me envió? Si Dios, por mi pecado, le dio permiso a un espíritu inmundo para que me atormente, ¿cómo yo voy a venir a decirle a este espíritu inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús, cuando ese espíritu inmundo tiene autoridad y permiso de Dios? O si fuese un ángel que me viene a castigar, o si fuese a través de un jefe, de una persona que Dios me está poniendo en disciplina, en castigo, porque ando en rebeldía, ¿cómo yo voy a poder reprender eso que tiene autoridad de parte de Dios por causa de mi pecado? No es ningún demonio. Entonces, vamos a aprender qué es la maldad. Si ustedes recuerdan, los textos dicen que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esos textos lo que utilizan la palabra es la palabra avón. Si usted, le invito a que descargue el diccionario Strong hebreo y busque la palabra 5771. Y usted va a encontrar que la palabra avón, por definición, es perversidad o mal moral. En la Reina Valera es traducido como castigar, castigo de iniquidad, falta de iniquidad, mal, maldad, malo, delito y pecado. Entonces usted puede ver que el único significado muy diferente es castigar, pero de ahí un castigo viene no por gusto, sino por haber quebrantado un mandamiento de Dios. La iniquidad, ahorita vamos a ver qué es, y la maldad también, pero miramos que el delito, sabemos que algo malo, igual que el pecado, es infracción de la ley. Entonces, esta palabra Abrón es hija de la palabra Abba, que en el diccionario Strong te la va a encontrar en la 5753. Esta palabra Abba
es actuar perversamente. Dice que por definición es torcer algo. Algo, cuando miro esta definición, que es torcer algo, recuerdan cuando Satanás llegó delante de Eva, que es lo que hizo el torcer la escritura, y torciendo la escritura hizo que Eva pecara. Y en la Reina Valera encontramos esta palabra, Abba, que es la madre de Abón, es actuar perversamente. Oigan, actuar perversamente, agobiar. Alguien que agobia no actúa correctamente. Cometer iniquidad, hacer inicuamente, hacer iniquidad, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir. Entonces podemos ver que toda la naturaleza de Abón y Abba es algo malo, es algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Por algo, uno de los significados de Abón es castigar. Vamos ahora ya viendo lo que es en hebreo la definición. Recordemos que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo más. En la definición de Abba, que es la madre de Abón, dice que es torcer. ¿Recuerdan lo que hizo Satanás con Jesús? Digo, Jesús le dice, si tú te lanzas de aquí y te arrojas, escrito está que a sus ángeles enviarán. Eso sale en Salmo 91, pero Satanás estaba torciendo la escritura para que Jesús se tirara. Jesús, conociendo la escritura, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Entonces, tener un conocimiento correcto, una interpretación correcta de la escritura, nos salvará grandemente. Vamos a ver, en español la palabra maldad proviene del latín malitas, y esta palabra está compuesta de dos partes, que son malus, que en nuestro español es malo, en latín es malus y en español es malo. Uno ya sabe lo que es malo. Malo es algo incorrecto, algo indebido, algo que no se debe hacer, ni realizar, ni practicar, y en algunos casos ni pensar. Y esta palabra maldad, como dijimos, está compuesta de la primera parte de malus, y en español solo tomamos la primera parte, que es mal, y luego le agregamos dad, que es el sufijo que da cualidad. ¿Qué es dad? Dad, para que ustedes me entiendan, es como que usted me diga, Carlos, yo quiero una cuchara de azúcar. Entonces yo le digo, toma, aquí tienes tu cucharada. Cuando yo le digo, aquí tienes tu cucharada, o sea, cucharada. Esta terminación da es lo que me dice qué contiene. Entonces yo le digo, aquí tienes tu cucharada. Como usted me pidió una cuchara de azúcar, entonces esa cuchara, la palabra cucharada, usted entiende que la cuchara, en ella o encima de ella, o ella trae la cuchara azúcar. Entonces la palabra el sufijo dad, nos enseña y nos transmite una idea de que lo anterior, como el caso de malus, toda su esencia está llena y posee malo, está lleno. Como igual otro ejemplo, bueno, le voy a poner un ejemplo ahorita. Vamos a saltearnos. Por ejemplo, tengo unos ejemplos aquí de sufijo dad. Cruel, tenemos crueldad. Entonces, por ejemplo, usted dice, ese hombre es cruel, y el acto que hizo es una crueldad. O sea, que lo que él realizó está lleno de crueldad, de maldad. O sea, su esencia está lleno de cruel. Gravedad, que lo que hizo está lleno de algo que no es correcto. Igualdad, me está diciendo que hay equidad, abundancia de eso. Liviandad, está lleno, o sea, no pesa. Que esa liviandad, o sea, está lleno de algo que no pesa. Maldad, o sea, la maldad está lleno de actos malos. Vejedad, o sea que me dice, esa mesa tiene vejedad, o sea, está llena, tiene mucho tiempo. Amabilidad, te dice, este es un señor amable, y todos sus actos
y posee mucha amabilidad. Es decir, que todos sus actos poseen naturaleza de amable y está lleno de amabilidad. Responsable, responsabilidad. Que toda la acción, lo que se realiza, posee eso, el ser responsable. Entonces esa es la cualidad. Luego tenemos la palabra iniquidad. Esta palabra proviene del latín iniquitas o iniquitatis. Está compuesta de tres partes. Uno que es in, la primera parte, que es el prefijo de negación, es decir, in es sin, negación, o yo le llamaría también carencia, como en el caso, por ejemplo, invisible. En este caso, in es sin visibilidad, porque usted dice, por ejemplo, esta casa es visible, se puede ver, pero si usted dice, esta casa es invisible, ese in es que carece de o no permite ser vista. Aecos, la segunda parte de la palabra iniquidad, que es aecos, significan igual, llano, justo, equilibrado, equitativo. Entonces, si decimos iniquidad es sí, carente de equilibrio, equidad, justicia. Y da, que es el sufijo que le da la cualidad, como decir, esto está lleno de todo esto. O sea, carece de justicia y abunda de eso. Entonces iniquidad es la carencia total de equidad y justicia. Entonces eso en cuanto en el español. Entonces podemos ver que en hebreo la palabra abón, que es hija de Abba, o sea, es actuar perversamente, es torcer, es iniquidad, es algo malo, es pecar, pervertir, torcer, trastornar. En español nos dice claramente que es algo malo y que abunda en eso. Que en iniquidad nos dice que carece de equidad, de justicia, de igualdad, de planicie, de llano, y que abunda en lo que carece. Cuando le agregamos el sufijo de la cualidad que es dar. En griego tenemos la palabra, en griego, por ejemplo, en el versículo de Mateo 24:12, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor mucho será enfriado. En la palabra griega ahí es anomia, que dice, por haberse multiplicado la anomia, y miramos que anomia en griego es ilegalidad, es decir, violación de la ley, o generalmente maldad o impiedad. Y es traducido normalmente como infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad o transgresión. Entonces podemos ver que anomia, esta palabra anomia la podemos separar así. La palabra a es sin, como cuando dice ateo, que un ateo es sin Dios. Como cuando uno dice, por ejemplo, recuerdo un ejemplo ahorita más, pero sí, yo sé que esta palabra a en español es la carencia de algo también. Y nomia, que es ley. Esta palabra deriva de la 459, que es anomos. Y anomos la podemos también separar, que sería a sin, y nomos, que nomo es, aquí lo dice la definición, sin ley, es decir, negativo. O sea, no, la palabra nomos, por ejemplo, esta palabra anomos deriva de dos palabras. En el diccionario Strong usted lo va a encontrar como la 1, que a es sin, carente o que no posee algo, y la 3551, que la tenemos aquí, que es nomo, que es pleito o ley, que se refiere a leyes, mandamientos. Usted va a encontrar esta palabra, por ejemplo, anomos, cuando la Biblia habla del anticristo, dice, y el hombre inicuo, o sea, el anticristo, el anomos, el hombre sin ley. Entonces podemos ver de que abón, maldad, iniquidad, anomia o anomos, abón dice que perversidad, maldad es la carencia, maldad es
la abundancia o la cualidad de malo, o sea, que abunda en lo malo. Iniquidad es la carencia de ser equitativo y abunda en lo que carece, que no tiene equidad, que no tiene justicia. Y el anomos o la anomia, que la anomia es sin ley. O sea, por eso dice, por haberse multiplicado la anomia, por haberse multiplicado que la gente comenzó a vivir sin la ley de Dios, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces eso es muy importante. Entonces podemos ver que entonces, sea en hebreo, en español o en griego, la maldad, la iniquidad, cuando hablamos de esas palabras, es vivir sin ley. Por ende, cuando la escritura nos dice que Dios visita la maldad, Dios de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por eso es imposible pensar o creer de que Dios, por mi pecado, por mi anomia, por ser yo un anomos, va a venir y castigar, o un demonio va a venir sobre mi hijo a traer una maldición de pobreza, o lo va a hacer que viva en pecado, en miseria, tristeza. No. En primer lugar, ya vimos en Deuteronomio 28 y Levítico 26 que la escritura es clara, que es Dios Jehová el que trae todo eso, no Satanás. En segundo lugar, si mi hijo ama a Dios y yo soy un anomos y practico la anomia, o practico el aba o el abón, nada tiene que ver con mi hijo, porque eso es algo personal que se practica, perversidad. O sea, el que vive y tiene la abundancia de la iniquidad o la maldad soy yo. Por eso es que el texto dice claramente, dice, visita la tercera y cuarta nación de los que le aborrecen. Por ende, si Dios, mi hijo, o yo que hoy soy hijo de Dios, nacido de nuevo, vivo y amo a Dios, y no practico la anomia, ni mucho menos soy un anomos, sino que soy una persona que ama a Dios, que no practico la maldad ni la iniquidad, que no tuerzo los mandamientos de Dios, Dios no tiene ni mucho menos un demonio por qué venir con consecuencia del castigo sobre mi vida. En el próximo capítulo hablaré, porque esta iniquidad, Dios en el antiguo pacto, recuerden que estos 4 textos son del antiguo pacto. Antes de que Moisés diera la ley, no había antiguo pacto. Entonces, el antiguo pacto comenzó con Moisés y terminó hasta la muerte de Jesucristo. El nuevo pacto comienza con la muerte y resurrección de Jesús hasta el día de hoy, hasta donde Dios lo permita. Entonces, estos 4 textos son del antiguo pacto. Y vamos a ver, para que tengan una idea, en el antiguo pacto, si usted era un fornicario, esta anomia, esta abón, esta aba, usted la pagaba con la pena de muerte. Ningún fornicario quedaba vivo, tenía que ser apedreado. Si usted era un asesino, tenía que pagar su abón, su anomia, con la muerte. Es más, si no me falla la memoria, si ahorita, en este momento, cuando estudié esto, de los 10 mandamientos, 7 de los 10 mandamientos, el castigo era la pena de muerte. Entonces, si yo tenía dioses ajenos, la pena era la muerte. Si yo quebrantaba el sábado, la pena era la muerte. Si yo levantaba falso testimonio contra mi prójimo, lo que yo deseaba contra mi prójimo, eso era mi castigo. Si yo deseaba la muerte, ese era mi castigo. Si yo deshonraba a mi padre y a mi madre, la pena era la muerte. Entonces, con eso se acababa la maldad. Pero, si yo cometía un pecado, Dios daba un requisito cómo yo podía limpiarme de mi maldad personal. Si como nación pecaba toda la nación, Dios daba un requisito cómo quitar esa maldad. Y eso vamos a saber en el próximo capítulo. Si alguien cometió una maldad y el pueblo no sabía quién la cometió, Dios dio directrices de cómo quitar esa maldad. Y así sucesivamente. Si un rey cometía una maldad, Dios mandaba cómo ese rey tenía que quitar la maldad. Igual si el sacerdote cometía una maldad, Dios mandaba cómo él tenía que ser limpio de esa maldad. En el Antiguo Testamento estaba eso. Y no como hoy que andan reprendiendo demonios, echando fuera demonios, cancelando e investigando los pecados pasados. No, nada de eso. Entonces en el próximo capítulo vamos a ver eso. Hoy quería poner claramente lo que es maldad. Y miramos claramente que entonces si maldad es abón, aba, iniquidad,
anomia o anomos. Aquí el texto dice claramente de los que me aborrecen. Entonces, si yo no practico el abón, el aba, si yo no practico la maldad ni la iniquidad, y no soy un anomo, ni mucho menos practico anomia, que es ir en contra de la ley, este texto no es para mí. Este texto aplicaba solamente, por eso el texto dice claramente, a aquellos de que me aborrecen. Porque la definición de maldad es ir en contra de los mandamientos de Dios. El que mentía iba en contra del mandamiento de Dios, por lo cual estaba cometiendo anomia, avón, ava. Queda claramente. Y por eso los 4 textos dicen claramente que Dios visita la maldad de aquellos de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque tanto los padres como los hijos practicaban el mismo pecado. Con esto les dejo, y el próximo capítulo vamos a ver cómo Israel se limpiaba de la maldad. Y todo eso, como Israel se limpiaba de la maldad, es lo que Jesucristo hizo. Si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Recuerden, al verdadero conocimiento es como el que tenían los bereanos. Pablo llegó, les predicó el evangelio, y ellos cada día, dice, que escudriñaban las escrituras para ver lo que se les enseñaba era verdad. Te invito a que escudriñes la escritura, y si tú consideras que lo que yo estoy enseñando es falso, que lo ponga en los comentarios y hagamos un vivo un día. Pero muchos falsos maestros se han levantado y tienen atado el cuerpo de Cristo, y muchos creen que son salvos y están practicando doctrinas de demonio, mandamientos de hombre. Esa es la razón por la que yo he decidido hacer estos videos y librar al pueblo de Cristo, el Cristo que murió y pagó por tu salvación, para que seas libre totalmente. El Señor te continúe bendiciendo. Recuerda esto, estudia esto, investiga esto a fondo, porque tú mereces ser libre totalmente. Tú mereces ser libre totalmente en el nombre de Jesús. Tú mereces ser libre totalmente en el nombre de Jesús. Pasen muy buenas noches y suscríbete para que sigas viendo las siguientes partes, no te las pierdas. Ahí si miraron una imagen ahí que me apareció, y ahí, esto lo hago con un programa y que captura la imagen de pantalla, y no esperaba que me saliera eso. No lo voy a regrabar, ahí lo voy a dejar. Pero Dios visita la maldad de aquellos que la aborrecen, de aquellos que practican abón, aba, y que son anomos, y que viven una vida de anomia en contra de los mandamientos y preceptos de Dios. Y recuerden que Dios comienza a decirle esto: no te inclinarás a ella, no la honrarás. Y ahí menciona, ¿por qué? Porque el inclinarse y tener otros dioses falsos, eso era algo en contra de lo que Dios estaba mandando. Por eso dice, yo visito la maldad, porque estaban ese mandamiento, tener dioses ajenos, hacerse imagen, adorarla, servirle, iba en contra de lo establecido por Dios. Muy buenas noches, que Dios continúe bendiciendo.